Alejandro Arredondo. Sí, bueno, gracias, Cipriano. Sí, el tema es subsidio, petróleo y guerra. ¿Hasta cuándo resistirá la economía dominicana? Hoy en la República Dominicana, el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán vuelve a colocar sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la estabilidad económica y social del país, el precio de los combustibles y el creciente costo fiscal de los subsidios eléctricos, energéticos. Y aquí surge una realidad incómoda que debemos analizar con responsabilidad. El Estado dominicano continúa amortiguando el impacto internacional del petróleo sobre los consumidores, pero cada semana este esfuerzo resulta más costoso para las finanzas públicas. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo puede sostenerse este modelo sin generar mayores presiones fiscales? El gobierno dominicano decidió nuevamente congelar los precios de los principales combustibles para la semana que inició ayer sábado 23 de mayo al 29. La gasolina premium, como ven en la pantalla, se mantiene en 331,10. La regular en 305,50. El gasoil óptimo en 283,10 y el gas licuado de petróleo que utilizamos para cocinar en la casa y también para el transporte en 137,20 por galón. Para evitar que las alzas internacionales lleguen directamente al bolsillo de la población, el Estado tendrá que destinar 1.588 millones de pesos en subsidios en apenas una semana. En esta semana que está corriendo, 1.588 millones de pesos en esta semana. Y si observamos el comportamiento acumulado del año, ya se han utilizado más de 16.000 millones de pesos para contener el impacto de la crisis energética internacional. Ahora bien, aunque en los últimos días el petróleo internacional mostró una leve corrección, descendiendo momentáneamente desde $96.35 a alrededor de 91 por barril, la realidad es que el precio sigue siendo extremadamente elevado y ahí estamos mostrando una gráfica por cortesía de nuestro colega amigo Henry Ebral, esta gráfica que él siempre la hace y la publica en Twitter. Gracias, Henry. Seguimos, director. Entonces, todavía se encuentra, como dije antes, todavía se encuentra el precio del barril de petróleo en $34 por encima del nivel registrado en mayo del año pasado, cuando el barril de referencia, el West Texas Intermediate, se cotizaba en torno al $62.19. Eso representa un incremento superior al 54%, una diferencia que inevitablemente termina presionando los costos del transporte, de la canasta básica, seguimos, director, de la producción, de los alimentos, de los servicios, en economía importadora de petróleo como la dominicana. Nosotros somos importadores netos de petróleo, de combustible, de sus derivados. Y precisamente ahí es donde el gobierno queda atrapado en dos fuerzas. Por un lado, las presiones económicas derivadas del alza internacional del crudo y por el otro lado, el costo político y social que tendría que transferirse completamente esos aumentos a los consumidores. No podemos ignorar que ha sido una semana particularmente política y evidentemente un incremento en los combustibles no resultaba conveniente para el clima nacional. Sin embargo, debemos reconocer y hacerlo con objetividad que el subsidio a los combustibles tiene un efecto inmediato sobre la estabilidad económica y social del país. Eso sin duda alguna. Evita un impacto directo sobre el transporte público, la logística, los alimentos y en consecuencia sobre la canasta básica familiar de millones de dominicanos. Y en otras palabras,
este mecanismo contribuye a contener o parcialmente las presiones inflacionarias en un momento particularmente sensible para la economía dominicana. Y no es un dato menor, la inflación interanual, la inflación general, rompió ligeramente en el mes de abril el rango meta del Banco Central, que es entre 3 y 5%, al ubicarse en 5.11 en el mes de abril. Ya en los alimentos fue de 7.03, o sea, por encima del rango meta. Además, el subsidio funciona como un amortiguador temporal del deterioro del poder adquisitivo de millones de hogares dominicanos en medio de una economía internacional marcada por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas, la volatilidad energética y la desaceleración del crecimiento global. Precisamente hoy domingo, acabado de salir del horno, el Banco Central publicó un extenso documento titulado República Dominicana ante un choque petrolero de naturaleza incierta. Un análisis del impacto conflicto bélico del Medio Oriente en la economía, es el título. En dicho informe, que fue elaborado por la asesoría de la gobernación, en dicho informe la entidad monetaria analiza los efectos calificados como de naturaleza incierta del choque petrolero derivado de las tensiones del estrecho de Hormuz, que se mantiene cerrado. Seguimos, director. Esta situación y eso posible y las posibles repercusiones sobre la economía dominicana, tanto en el corto como en el largo plazo. Los datos reveladores, según las proyecciones del Banco Central, la factura energética de la República Dominicana, es decir, de petróleo, podría cerrar este año en torno a los 5.400 millones de dólares. Es decir, unos 900 millones de dólares más adicionales respecto a lo previsto para este año 2026. Pero aquí entramos a un tema mucho más profundo y estructural, la cultura del consumo energético en República Dominicana. Porque mientras el Estado destina miles de millones de pesos para amortiguar el impacto externo del petróleo, seguimos siendo una sociedad con escasa conciencia sobre el costo colectivo del consumo excesivo de combustible. Desperdiciamos mucho combustible. Hay un despilfarro, hay que decirlo así. Seguimos siendo una sociedad con poca conciencia sobre el costo colectivo del consumo exceso de combustible. Y lo más preocupante es que todavía no existe una verdadera estrategia nacional agresiva de ahorro energético y el uso racional de carburantes. No vemos sostenidas campañas de concientización sobre la movilidad compartida, de eficiencia energética o de reducción voluntaria del consumo. ¿Acaso he visto una que otra campaña de la Comisión Nacional de Energía? Y ahorrar combustible no significa simplemente ayudar al gobierno. Significa proteger las finanzas públicas, reducir las presiones inflacionarias y liberar recursos para inversiones estratégicas en infraestructura, en salud, en educación y en transporte colectivo. Mientras tanto, seguimos funcionando bajo un esquema donde el subsidio actúa como una especie de anestesia económica temporal. Anestesia económica temporal. Es decir, alivia momentáneamente el dolor, pero no corrige el problema estructural de fondo. La República Dominicana necesita avanzar hacia una estrategia integral que combine mayor eficiencia en el transporte público, transporte colectivo, incentivo al ahorro energético, focalización inteligente de los subsidios y educación ciudadana sobre consumo responsable. Pero también hay que decirlo con claridad, el consumo excesivo de combustible no solo afecta el presupuesto del gobierno, también incrementa nuestra vulnerabilidad externa como economía altamente dependiente
de las importaciones petroleras. Y en medio de este escenario existe otra contradicción, amables televidentes, otra contradicción importante. Mientras el Estado subsidia los combustibles, también obtiene cuantiosos ingresos tributarios. Ustedes pueden ver la gráfica que tenemos ahí, que por cada galón vendido, de hecho, unos $98, 97,50, con 56 por galón, corresponde a impuestos por cada galón de combustible. Es decir, el combustible se convierte simultáneamente en una pesada carga fiscal y en una fuente significativa de recaudación para el propio Estado. Por eso, este debate no es únicamente económico, es también un debate político, un debate social, energético y financiero. Y en República Dominicana necesitamos pasar de la cultura del subsidio generalizado al subsidio inteligentemente focalizado. Pasar a la cultura de la eficiencia y la responsabilidad energética. Porque al final, amigos televidentes, subsidiar el consumo sin transformar los hábitos solo aplaza el problema. Ese es nuestro comentario, Cipriano, sobre esta situación de los precios de los combustibles y que el gobierno... Es algo que afecta a la gran mayoría. Usted sabe que en los combustibles mueven todo. Sí. Todo se mueve con combustible. Y los países como nosotros, que no somos productores de petróleo, vamos con una carga más pesada. Así es, así es. Bueno, entonces despedimos este segmento, entonces hacemos una breve pausa, ¿verdad, Cipriano? Así es. Y al regresar continuaremos con más contenido de su programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor.